Buenas, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. A ver. Bien. Buenas tardes. Vamos a finalizar con lo que es un plan de contingencia, ¿ya? ¿Cómo se elabora? ¿Qué es un plan de contingencia? Primero vamos a ver lo que nos dice INDECI. INDECI nos dice que este es el manual, ¿no?, que pone para la elaboración de un plan de contingencia. Pone a disposición de todos aquellos responsables de una empresa, ya sea para edificaciones, instalaciones, recintos. Esta guía se basa en el modelo del Plan de Seguridad de Defensa Civil, documento exigido en las diferentes instancias y de acuerdo a la ley 28551. ¿Qué es la ley 28551? La ley que obliga, la ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de contingencia. Bien. A fin de prevenir daños potencialmente graves para las personas, patrimonio y medio ambiente, es necesario desarrollar este plan de tal forma que permita identificar peligros, predecir consecuencias más probables, diseño y ejecución de medidas de seguridad y protección de las personas y bienes afectados. Es por eso que se crea una guía, ¿no? Esta guía tiene como referencia la ley 28551, la ley que establece la elaboración del plan, y el decreto supremo 013 del año 2000, que es el reglamento de inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil. Como es la guía de defensa civil, nos establece. También el reglamento nacional de construcciones, el reglamento de establecimientos de hospedaje, en fin, diferentes documentos. Lógicamente que la elaboración de un plan de contingencia depende más de la actividad que del marco legal. El propósito de esta guía es orientar los requerimientos de los propietarios y o conductores de los establecimientos para facilitar su aplicación inmediata.
por parte de ellos. Fomentar la cultura de la prevención a fin de evitar o mitigar accidentes, desastres, teniendo como meta el desarrollo sostenible. ¿Por qué habla de las ciudades? Porque estos documentos no solamente son para las empresas. Estos documentos se deben desarrollar en los 3 niveles del Estado, tanto nivel provincial, regional, distrital, en fin, nacional. Además, se debe articular con las diferentes instituciones que podrían complementar. Esta guía se divide en 2 secciones. La primera representa una visión general de los planes de contingencia, términos y, además, la segunda sección, las pautas para la elaboración de un plan. ¿Cuáles son las definiciones? Este plan es un conjunto de procedimientos. Procedimientos en coordinación, alerta, movilización y respuesta ante la ocurrencia o inminencia, cuando ocurra o cuando tendríamos alguna inminencia de un evento particular, para el cual se tienen escenarios definidos. Para el caso de edificaciones, instalaciones o recintos, estos planes serán dirigidos a las acciones coordinadas y aplicadas integralmente destinadas a prevenir, controlar y proteger, evacuar a las personas que se encuentran en una edificación, instalación o recinto, y zonas donde se genera la emergencia. Incluye los planos de los accesos, señalización, rutas de escape, etc. También los procedimientos de evacuación, registro y evaluación de una empresa. Las emergencias pueden ser de origen natural, originadas por la naturaleza como sismos, erupciones volcánicas, inundaciones, huracanes, deslizamientos, o tecnológicas, que son aquellas producidas por las actividades de las personas. Pueden ser incendios, explosiones, derrames, fugas de sustancias peligrosas. ¿Qué se debe tener en cuenta para diseñar un plan? La densidad. ¿Qué tanta cantidad de personas hay en la ocupación de la edificación? Esto puede dificultar el movimiento físico, las evacuaciones, la correcta percepción de las señales existentes. Además, condiciona el método para alertar a todos los ocupantes. Las características de los ocupantes. Toda edificación, instalación o recinto que es ocupada por personas, ya sean de diferente edad, movilidad, percepción, conocimiento, entre otros. La existencia de personas ajenas. Edificaciones, instalaciones o recintos por personas que no los usan con frecuencia. Por ejemplo, pueden ser en instalaciones comerciales donde continuamente se están recibiendo a los clientes o en áreas logísticas donde continuamente hay movimiento de cargas y continuamente están dejando pedidos, en fin. Depende. Ya dificulta la localización de salidas, las vías que conducen a ella o de cualquier otra instalación de seguridad que se encuentre en dichos locales. Condiciones de iluminación. Da lugar a dificultades en la percepción e identificación de señales. Accesos a vías de escape. Y a su vez incrementa el riesgo de caída, golpe o empujón. La existencia de alguno de estos factores o la conjunción de ellos a otros que puedan existir, previsiblemente darían lugar a consecuencias, incluso catastróficas, ¿no? Si se viera que pueden afectar a varias personas. Ante la aparición de una emergencia, si previamente no se ha previsto el evento, este plan de contingencias no es solamente para actuar en el momento de, también para impedir, para controlar, en fin. Primero tenemos la evaluación del riesgo. La evaluación del riesgo no se refiere a la evaluación del I per se. La evaluación del riesgo se refiere a qué tanto daño puede causar o qué tanto puede afectar, no solamente a las personas. Es todo un análisis en cuanto al ambiente, en cuanto a las personas, en cuanto a la infraestructura o lo que es el patrimonio, en fin. Los medios de protección
el plan de evacuación y la implementación del plan. Además, ¿no? Los recursos como anexos, se deben colocar los recursos necesarios para implementar el plan, temas a tratar en las capacitaciones que se van a desarrollar, técnicas de evacuación y metodología. La metodología de análisis del riesgo puede ser mediante el ANFE, en fin. Acá nos pone todos los términos, no voy a estar leyendo término por término, solo lo pasamos rápidamente. La evaluación del riesgo, por intermedio de este análisis mediante el cumplimiento de 3 bloques. Riesgos potenciales, la valoración, la localización de la edificación. ¿Cómo se identifican los riesgos potenciales? Primero tenemos que ver las situaciones peligrosas existentes y además con todos los factores de riesgo. Por ejemplo, en el emplazamiento, en el local, de acuerdo a la edificación con la cual contamos, nuestra instalación o recinto. La situación de los accesos, ancho de pasadizos, puertas, escaleras. Ubicación de medios de protección, señales, luces de emergencia, extintores, sistemas de extinción. Una cosa es extintores y otra cosa son sistemas de extinción. Sistemas de alarma, hidrantes, etcétera, en el caso de incendios. Las características constructivas, si tenemos vías de evacuación, salidas de emergencia, sectores de incendio, verificación de los elementos también. Actividades que se desarrollen en cada piso de acuerdo, ¿no?, a la función y departamento donde nos encontramos y superficie que ocupan. Ubicación y características de las instalaciones. Los servicios con los que cuenta la empresa. Y de acuerdo a ello, es que debemos desarrollar y colocar por niveles. ¿Cuál es el nivel más alto? ¿Cuál es el nivel más bajo? Número máximo de personas a evacuar en cada área con el cálculo de ocupación según el criterio de la normatividad. Hablamos de los aforos. Para la evaluación, lo que se hace es se valora, ¿no?, mediante ya sea análisis o datos matemáticos o estadísticas, que pondere, que saque un promedio en las condiciones del estado actual de cada uno de los riesgos considerados en cada área, así como la interrelación que tienen. Se usa el criterio del riesgo intrínseco, o sea, separando el riesgo de otras cosas, de acuerdo al uso, la ocupación, la superficie de la actividad, la altura de las edificaciones, instalaciones o recinto. No. Yo sé que todos entendemos el nivel alto, medio y bajo, pero no son los únicos niveles. Ya no son los únicos niveles. En sí, en la valoración del riesgo para un plan de contingencia, se hace con el método ANFE. Análisis de modos de fallo y efectos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No es simplemente colocar la matriz de alto, medio, bajo. Es analizar el impacto que podría generar. De acuerdo a ese análisis, porque no son los riesgos como los riesgos mecánicos, son principalmente haciendo también énfasis a la vulnerabilidad. Vulnerabilidad nos referimos a lo que podría causar en una persona, qué tan vulnerable podría convertir a un colaborador en determinada situación riesgosa o emergencia, situación de emergencia. Hay que establecer los criterios y umbrales de clasificación. Puede ser impacto sobre el presupuesto, impacto sobre la planificación, características, impacto sobre las personas o colaboradores. Y de acuerdo a estos niveles del riesgo, es que se desarrollan las medidas en el plan de contingencias. De acuerdo a esos niveles.
Bien, eso es el ANFE, en el análisis de fallos y efectos. Estamos aquí, ¿no? En la guía. Entonces, de acuerdo a ello, de acuerdo a ese análisis, de acuerdo a esa evaluación, se establecen los niveles. Puede ser nivel 0, nivel 1, nivel 2, nivel 1, 2, 3, 4. El menor nivel representa aquello que no va a generar mucho daño, ya sea para las personas, para el medio ambiente, para la infraestructura, etc. Y el número más alto lo representa un grave daño potencial que podría tener determinada situación. Ya en los planos de ubicación, no, nosotros sabemos que se desarrollan los mapas de riesgos para desarrollar o para colocar ahí toda la información relacionada a nuestro lugar de trabajo, además de los posibles riesgos a los cuales estamos enfrentándonos. También hablamos de los medios de protección. Se realizará este documento estableciendo medios técnicos y humanos necesarios o disponibles para la protección. Entonces, ¿cuáles son los medios de protección? Los medios técnicos, que son todos los instrumentos, herramientas, materiales con los que contamos en la empresa. Instalaciones de detección de incendio, fuego, alarmas, equipos contra incendio, luces de emergencia, señalización, características de los equipos, ubicación, adecuación, cantidad, y los medios humanos, que son el personal, ¿no? Los grupos de respuesta a emergencias. Como habíamos hablado hace 3 semanas, el sistema de comando de incidentes. Los planos de la edificación por piso, las vías de evacuaciones principales alternativas, los medios de detección, etcétera. Todo lo que pueda hacer. ¿Para qué se desarrollan los simulacros? Para que nosotros podamos observar y analizar cómo actúan frente a una simulación de algo que podría suceder. En el plan de evacuación se pone, ¿no? Todas las características, todos los procedimientos, todo lo que se va a desarrollar en una evacuación. Conducta de una emergencia es una situación que puede ser controlada, es como cuando está empezando esta situación y todavía no tiene no tiene un alto grado de generar daños. Una emergencia parcial, situación que puede ser dominada, requiere la actuación de brigadas. Ya una emergencia general es una situación en la cual todos los equipos y medios de protección, incluso externos si fuera necesario ayuda. Los procedimientos se puede decir que son cómo se va a actuar en el momento. Nosotros sabemos que el comité de seguridad es el que aprueba los planes de contingencia. Ya además debe verificar, ¿no?, el correcto cumplimiento y la implementación, seguimiento, etc. Es importante que los brigadistas tengan un correcto entrenamiento para solucionar emergencias en determinadas situaciones. Uno de los aspectos más importantes de la organización de emergencias es la creación y entrenamiento de los brigadistas. Lo más importante a tener en cuenta es que la brigada es una respuesta específica a las condiciones, características y riesgos presentes en una empresa en particular. Por lo tanto, cualquier intento de estructuración debe hacerse en función de la misma empresa. El proceso para ello se inicia con la determinación de la necesidad y conveniencia de tener una brigada para el entrenamiento y administración permanente de esa brigada. Lo que se debe hacer también son los flujogramas. Cuando sucede una emergencia, ¿quién es el que va a avisar a quién? ¿Cómo se va a organizar una respuesta de emergencia en una situación real?
Y acá tenemos, por ejemplo, al jefe de brigada, al subjefe, a la brigada contra incendios, brigada de primeros auxilios, brigada de evacuación. También podríamos incorporar a la brigada de búsqueda y rescate, a la brigada de derrames y descontaminación MATPEL, etc. ¿No? Por eso dice que son determinadas acciones las que va a desarrollar una brigada. El personal que participe como miembro de la brigada debe encontrarse en suficiente forma física, mental y emocional. Debe estar disponible para responder el caso de una emergencia. Las tareas que estos miembros deben realizar normalmente son entrenamiento, lucha contra incendios, evacuación, primeros auxilios, entre otros, ¿no? Que de acuerdo a una evaluación podrían eh, requerir, en fin. Funciones de las brigadas. El jefe de la brigada comunica de manera inmediata a la alta dirección la ocurrencia de una emergencia. En sí no se debe esperar al jefe de la brigada. El jefe de la brigada informa a los encargados de la empresa. Sin embargo, cuando sucede en una emergencia real, no se puede esperar que esté ahí el jefe de la brigada. Entonces, inmediatamente el colaborador, operador, operario, capataz, quien sea que estuviera, debe saber el procedimiento de actuación para el cumplimiento del plan de contingencias. ¿A quién debe avisar él? Lo primero que debe hacer es llamar a la central de emergencias, al número de emergencias de la empresa, informar sobre la emergencia que está sucediendo. Luego de ello, se tiene un organigrama. Luego de que el colaborador ha informado, lógicamente se organizan las diferentes instancias o departamentos que pueda tener la empresa. Y al primero que tiene que llegar esta información son a los brigadas, dependiendo qué es lo que se necesite. Si se necesita brigada contra incendios, se necesita brigada de búsqueda y rescate, primeros auxilios, ¿qué es lo que se necesita? Brigada de derrames y descontaminación. Las funciones de las brigadas. El jefe debe comunicar, verificar si los integrantes de las brigadas están suficientemente capacitados y entrenados para afrontar emergencias. Porque el jefe es el que los va a organizar, por lo tanto, él debe verificar también si han tenido un correcto entrenamiento, una correcta capacitación. Estar al mando de las operaciones para enfrentar la emergencia, cumpliendo con las directivas delegadas por el comité. El subjefe reemplaza al jefe en el caso de que no estuviera el jefe de la brigada. La brigada contra incendio actúa de manera inmediata en caso de un incendio, haciendo uso de equipos contra incendio. Pueden ser extintores, pueden ser mangueras, hidrantes, estar lo suficientemente capacitados y entrenados. A actuar e instruir en la activación de alarmas contra incendio, colocadas en lugares estratégicos. Recibida la alarma, el personal de la citada brigada se constituirá con urgencia. ¿Eso qué significa? Que deben ir al lugar siniestro. Arribando al nivel del fuego, se evaluará la situación. Si es crítica, se informará al centro de mando, al sistema de comando de incidentes, para que se tomen las decisiones, se tome recaudo de evacuación de los pisos superiores. Se deben adoptar las medidas de ataque que consideren convenientes, ya sea ataque ofensivo o ataque defensivo, chorro sólido, chorro disperso, chorro tipo neblina. Se tomarán los recaudos sobre la utilización de los equipos de protección personal para los integrantes que realicen las tareas de extinción. Al arribo también, ¿no? Si nosotros hemos necesitado la ayuda de los bomberos voluntarios, al arribo de ellos informaremos las medidas adoptadas, las medidas que ya se han estado desarrollando y las tareas que se están realizando. ¿No? De ser necesario entregar el mando, de preferencia no hacer muchos cambios de mando porque eso puede generar inconvenientes, puede generar problemas de coordinación también, cuando hay muchos cambios de mando.
La brigada de primeros auxilios, todos sabemos que su función es conocer la ubicación de los botiquines en la instalación, estar pendiente del buen abastecimiento de medicamento, brindar los primeros auxilios a los heridos en zonas que lo requieren, evacuar a los heridos de gravedad a los establecimientos de salud más cercanos de la instalación y deben estar suficientemente capacitados y entrenados para afrontar emergencias. Es muy importante que todos sepamos que no se puede actuar, no se puede, por ejemplo, en el caso de primeros auxilios, no intento hacer algo de lo que no estoy completamente seguro. Que yo creo que es así, mejor no lo hago. Que si el paciente está sangrando y yo no sé si moverlo o no moverlo, mejor no lo hago. ¿Qué pasa si el paciente tiene un golpe en la parte del cráneo, en la parte posterior del cráneo? Y si lo movemos, podemos afectar la médula espinal, podemos afectar las funciones del colaborador. No debo ser, como digo, no debemos hacer algo de lo que no estemos completamente seguros. Brigada de evacuación, comunicar de manera inmediata al jefe de brigada el inicio del proceso de evacuación. Reconocer las zonas seguras, zonas de riesgo, las rutas de evacuación de las instalaciones a la perfección, abrir las puertas de evacuación del local si se encuentran cerradas en el momento de una emergencia, dirigir al personal y visitantes en la evacuación de las instalaciones, verificar que todo el personal y visitantes hayan evacuado las instalaciones, conocer la ubicación de tableros eléctricos, llaves de suministro de agua, tanques de combustibles, etcétera, y estar suficientemente capacitados y entrenados para afrontar emergencias. No, lógicamente que los brigadistas deben ser responsables, tener ciertas competencias, tanto habilidades duras como habilidades blandas. Responsable y asistente responsable del piso. En caso de un siniestro, ellos son los que van a informar de inmediato al sistema de comando de incidentes por medio de una llamada de emergencia o alarma de incendio, en fin. Si fuera posible, intentar dominar el incendio con los elementos disponibles, por ejemplo, el uso de extintores, con el apoyo de la brigada de emergencia, sin poner en peligro la vida de las personas. Si el siniestro no puede ser controlado, deberá evacuar al personal conforme lo establecido, disponiendo a todo el personal para que forme frente al punto de reunión del piso. ¿No? Se revisarán los compartimentos de baños y lugares cerrados a fin de establecer la desocupación. Se cerrarán puertas, ventanas y no se permitirá el uso de ascensores. Se mantendrá el orden de evacuación evitando actos que puedan generar pánico, expresándose en forma enérgica. ¿Eso qué significa? Que no necesariamente es gritar. Oye, cállate. No, sino es decirlo de forma enérgica. Una cosa es decir las formas enérgicas, no, una cosa es decir las cosas de forma enérgica, una cosa es hablar de forma enérgica y otra cosa es ofender. Son dos cosas muy distintas. Bien. Si el siniestro no puede ser controlado, se debe evacuar al personal conforme a lo establecido. Debe mantenerse informado en todo momento al director, a los gerentes, a los encargados de la empresa. Se revisarán los compartimientos. Se mantendrá el orden de evacuación. La evacuación será siempre en forma descendente.
hacia las rutas de escape, siempre que sea posible. El responsable de piso informará al director, al encargado, al rango más alto de atención en la emergencia, cuando todo el personal haya sido evacuado. Los responsables de los pisos no afectados, al ser informados de una situación de emergencia, deberán disponer que todo el personal del piso forme frente al punto de reunión. Posteriormente, aguardarán a las indicaciones del director. Para el personal, lógicamente que deben de seguir todas las indicaciones y especificaciones de los responsables o de los encargados que estén en la emergencia. El personal que observe una situación anómala en el piso donde desarrolla sus tareas deberá dar aviso al responsable del piso, accionar el pulsador de alarma, utilizar el teléfono de emergencia. Se aconseja al personal que guarde los valores y documentos, así como también desconectar los artefactos eléctricos, cerrar puertas, ventanas, seguir las indicaciones del encargado del piso, seguir las instrucciones del responsable, no perder tiempo recogiendo otros objetos personales, caminar hacia la salida designada, bajar las escaleras caminando, sin hablar, sin gritar, sin correr. Una vez efectuado el descenso, se retirará en orden, ¿no? Si fuera necesario, la vía pública, ¿no? Y en el caso de simulacros es todo el desarrollo. Ahora, el programa de implementación se debe tener un cronograma de actividades para que este plan de contingencia sea efectivo. Un plan de contingencias al final nos puede solucionar muchas cosas, aparte que es obligatorio. Sin embargo, de nada nos sirve si no es eficiente. Si las medidas que están en este plan solamente son teoría. De nada nos sirve de lo que podría tener este plan. Además, además de hacer un seguimiento, el famoso ciclo de Deming, la mejora continua. Siempre desarrollar una mejora continua. Uy, un momento, a ver, permítame.
Ay, ay. Estamos hablando de planes de contingencia, no de control del medio ambiente. El plan de contingencia no se desarrollan las medidas de control del medio ambiente. El, lo hemos visto, ¿no? En los niveles MATPEL. El técnico MATPEL no agarra instrumentos para medir el impacto ambiental. El técnico MATPEL lo que hace es contener el derrame y realizar la descontaminación, pero él no va a agarrar instrumentos de impacto ambiental. No tiene nada que ver una cosa con la otra. El departamento que se dedica a la elaboración de planes de contingencia es seguridad. En otro lado están los responsables del medio ambiente, que si se tiene que verificar el impacto al medio ambiente, eso lo hace otro departamento. Eso no tiene nada que ver con el plan de contingencia. El impacto ambiental no es una situación que no se pueda controlar. Nosotros sabemos que las empresas siempre desarrollan estas medidas de impacto ambiental. La ley 27446, la ley 28611, la ley 27314, en fin. Aparte de las leyes, es los propios procedimientos o herramientas que utilizan las empresas, que no tienen nada que ver con un plan de contingencia. Para nada. El programa de implementación se debe contar con cronograma de actividades, tomando en consideración las siguientes actividades. El inventario de factores. No, esta es la estructura mínima. Por lo tanto, o sea, si en ningún momento menciona medio ambiente, entonces yo para qué lo voy a incluir. En ningún momento menciona medio ambiente. ¿Para qué lo incluiría el medio ambiente aquí? Me haría más problemas. En vez de estar pensando en eso, yo debería estar evaluando el riesgo. Pero como les digo, este riesgo que hay que evaluar no es como el riesgo que estamos acostumbrados, con la jerarquía de controles y toda la especificación, sino es evaluar el riesgo. Por ejemplo, acá tenemos, no sé si han revisado, escucha, no sé, ojalá hayan revisado porque por algo se les ha enviado la información con anticipación. El día de hoy, a las 4:10, 4:15, voy a empezar con elección oral. Por eso yo les he enviado y toda la documentación. No sé si le estarán leyendo, o lo habrán leído, o lo habrán descargado. Porque acá yo he enviado este documento que es un plan de contingencias de una empresa. La tarea ya está, ya tengo la tarea que van a enviar en este módulo. Ya, y dentro de esa tarea está la elaboración de un plan de contingencias. Ya, y acá está la estructura mínima. Por ejemplo, bueno, les he enviado varios de Petroperú, de no sé qué tantas empresas les he enviado. Ya, acá habla, bueno, como todo documento, ¿no? Tiene una introducción, objetivos, incluso les he puesto ahí cuál debe ser el contenido mínimo de un plan de contingencias. ¿Cuál debe ser el contenido mínimo? Objetivos, alcances, ámbito de aplicación, bases y criterios, justificación y descripción de la metodología a utilizar para la identificación del riesgo. Y ustedes dirán, ¿pero qué no es el IPARC? No, la identificación del riesgo es frente a la emergencia humana, no frente al riesgo que nosotros realizamos en la jerarquía de controles y en el IPARC de línea base. ¿Qué nivel del riesgo? Catastrófico significa que es algo que no solamente puede afectar a las personas, que puede afectar a nuestra infraestructura, no tanto al medio ambiente, sino a la infraestructura, a los colaboradores. Más ahí se ve el tema de vulnerabilidad. Justificación y descripción de la metodología utilizada para la valoración de riesgo puede ser el método ANFE. Definición de las zonas objeto de planificación. ¿En qué áreas nosotros vamos a desarrollar esto? ¿En qué áreas se van a desarrollar?
¿Cómo en qué áreas? Por ejemplo, no es que seguridad lo hace y bueno, es en área de seguridad, no. No, porque el plan de contingencias es para utilizarlo, puede ser en el taller, puede ser en el área de mantenimiento, puede ser en el área de soldadura. Por ejemplo, en el caso de Petroperú, ¿qué considera Petroperú? En aspectos del mar, porque si nosotros conocemos, o lo mínimo que sepamos, sus refinerías están muy cerca al mar. Les explico así mejor, ¿ya? Para que me entiendan, para que no se estén confundiendo. Una cosa es plan de contingencia que no tiene nada que ver con el medio ambiente y otra cosa es un plan de remediación. En el plan de remediación sí se hace todas las medidas de impactos, aspectos ambientales, pero acá nada tiene que ver eso. Ya se separan las dos cosas, son muy diferentes, son dos especialistas distintos. Y si va a ser el mismo especialista, pues bueno, tiene que ser todo entonces. Generalmente es el jefe de seguridad. El supervisor no desarrolla todo eso. El jefe de seguridad es el que desarrolla. El que articula las cosas, seguridad, salud ocupacional, medio ambiente, en todo como un conjunto. Los supervisores lo que están es para controlar las situaciones, ¿no? Vamos a la refinería de Talara. ¿Busca o no busca? Sí estás, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está, acá estamos. ¿Sí se está observando mi pantalla? ¿Se está observando acá el Google Earth? Sí se ve, sí se ve. Perfecto. Entonces, contingencias. ¿Qué contingencias podría o tendría que analizar esta área de operaciones de Petroperú? Tendría que analizar las contingencias frente a derrames en el mar. Las contingencias que podrían conllevar a un derrame en el interior de las operaciones en la empresa. Por eso está diciendo acá. Definición de las zonas objeto de planificación. No es que yo lo hago porque lo quiero hacer, no. Tengo que analizar. Por ejemplo, Petroperú desplaza, ¿no? Desplaza sus barriles de crudo, ya sea en cisternas o en diferentes equipos. Pues si el plan de contingencias también tengo que hacerlo para el transporte terrestre, también debo desarrollar ello. O sea, si supongamos que esta refinería, como sabemos, son combustibles. Si en el plan de contingencia nosotros tenemos que considerar que está muy cerca de la zona urbana, pues también tengo que desarrollar cómo haría si es que una situación se sale de las manos de la empresa y puede afectar a las personas o a la comunidad o a todos los que viven cerca. En el caso de una empresa que transporta materiales peligrosos, el plan de contingencias debe contemplar el transporte terrestre, la llegada al punto de descarga y cuando sale de nuestra empresa, de nuestras instalaciones. Verificar que todo sea de acuerdo al procedimiento y si algo pasa, para eso está el plan de contingencia, para desarrollar alguna acción frente a ello. No para controlar el medio ambiente, para controlar la situación. Si fuera un derrame, controlar el derrame. Si fuera un incendio, controlar el incendio. Si fuera, por ejemplo, un sismo, controlar la situación. Si fuera, por ejemplo, acá, ¿qué podría considerar? ¿Qué podría considerar acá? Que está muy cerca al mar. Un evento natural. Tsunami. En zonas donde llueve, un huaico puede ser, en fin. Toda aquella situación de emergencia. Dentro de esas emergencias, la empresa debe definir nivel. Eso es el riesgo. Los riesgos son los niveles. Nivel cero, que no representa mucho problema, que no tiene mucha afección. Nivel uno puede ser un nivel leve. Nivel 2
un nivel moderado, nivel 4, un nivel significativo, y nivel 5, un nivel catastrófico, que puede contemplar un gran derrame, que puede contemplar que haya un montón de cosas que podrían suceder. Petroperú, por ejemplo, Petroperú lo desarrolla de la siguiente manera. Cuando hace la evaluación del riesgo, cuando hace la evaluación del estado, ¿dónde está esto? Acá está. Lo clasifica en dos niveles, en tres niveles. Nivel 0, nivel 1 y nivel 2. Esto es la clasificación del riesgo. Riesgo a la vida. Nivel 0, entre 1 y 5 personas que requieren una atención médica estándar. O entre 1 y 2 personas que requieren una atención médica urgente. En el nivel 1, entre 6 y 10 personas que requieren una atención médica estándar. O entre 2 y 5 que requieren atención médica urgente, o bueno, entre 1 o 2 personas. Cuando dice atención médica muy urgente, estamos hablando de esto, ¿no? Riesgo de muerte. Y en el nivel 2, más de 10 personas que requieren una atención médica estándar, más de 5 personas que requieren una atención urgente, más de 2 personas que requieren una atención médica muy urgente, fuga de un ácido u otro material peligroso en un ambiente mayor en proporciones considerables. Ya ese es el riesgo para la vida. Se puede considerar el tema del medio ambiente, pero no es que se va a hacer medidas para descontaminar, sino porque un derrame representa de manera indirecta un riesgo al ambiente. Pero estamos evaluando todos estos niveles y de acuerdo a esos niveles de vida, ambiente, riesgo a los bienes de la empresa, riesgo a la operación, riesgo a la imagen, porque la imagen también puede verse afectada, y el empleo de recursos es que nosotros vamos a dividir cuántos niveles necesitamos. 3, 4, 5, 5, perdón. Luego de haber efectuado esa valoración del riesgo, ¿qué se hace? ¿Qué es lo que vamos a desarrollar de acuerdo al nivel? La organización de la emergencia de acuerdo al nivel. En el nivel 0, ¿qué está poniendo? Que el supervisor del turno le informa al coordinador del lugar de la emergencia y él le informa al jefe de grupo de combate y a su vez él informa a los diferentes brigadistas. El subgrupo de operaciones terrestres, el subgrupo de suministros y servicios, subgrupo de control derrame terrestre, subgrupo de operaciones acuáticas y servicios médicos. Ese es en el nivel 0. En el nivel 1, ¿dónde está el nivel 1? Está el nivel 1, en el nivel 1, el Comité Central del Plan de Emergencias informa relaciones públicas a la asesoría legal y a su vez a la Superintendencia de Administración. Del comité se informa al coordinador del lugar de la emergencia. Se informa a los jefes de control, grupo de combate, el jefe de emergencias. ¿Por qué se debe informar a la unidad de contabilidad también? Para que se vea si fuera necesario adquirir más cosas para controlar esa emergencia. De ahí se informa otra vez a las operaciones terrestres, los suministros y servicios, derrames y desastres, operaciones acuáticas y servicios médicos. Ya en el nivel 2 es un desarrollo más amplio. Cuando hablamos de PEIT, Petroperú define a PEIT como el Plan de Emergencia, Incendios y Desastres en el nivel 2 y es ya un poco más amplio. En el comando está el gerente de operaciones, Talara, el superintendente de refinación, la unidad de seguridad industrial y protección ambiental y a su vez el superintendente de administración, el superintendente de relaciones públicas y el encargado legal, que a su vez ellos van a informar, ¿no?, al jefe de la brigada. ¿Y qué brigadas va a haber? Primero, el puesto. Va a haber jefe, capitanes, choferes. Capitanes no se refiere porque van a haber ejércitos, sino así se organizan. En una emergencia real, bueno, usualmente tomamos distintos modelos, ¿no? Algunos toman modelos internacionales, otros toman modelos nacionales. Como la mayoría de los brigadistas que están en las diferentes empresas ocupan cargos, bueno, en los requisitos se pone que deben ser bomberos voluntarios. En los bomberos voluntarios ellos se organizan casi como un nivel castrense, o sea, un nivel del ejército. Seccionario, de seccionario viene subteniente, de
teniente, teniente, capitán, brigadier, en fin. Ya por eso pone acá capitán. Ya no es que se esté equivocando ni nada. El chofer, el maquinista, los pitoneros. ¿Qué son los pitoneros? Los que van a estar encargados de la pitón o el pitón. ¿Qué es pitón? Pitón es que existen nombres técnicos. No se le llama manguera. Bueno, yo en la bomba, en la B-19, cuando yo entrené ahí con los voluntarios, cuando estaba postulando, eh, no le llamábamos manguera, le decíamos paño. No le llamábamos boca o no le llamábamos, ¿no? De otra forma, le llamamos pitón. ¿A qué le llamamos pitón? Al dispositivo que va justo pegado a la manguera para lanzar el chorro de agua, que puede ser un chorro sólido, que puede ser un chorro de neblina, un chorro disperso, eso depende. Depende del tipo de fuego, depende del tipo de material. Y bueno, luego acá tenemos, ¿no? La brigada 1, brigada 2, brigada 3, brigada 4. Brigada de rescate, apoyo si fuera necesario, servicios centrales, ¿no? Los técnicos, los encargados del laboratorio, en fin. Así es como se organiza en los planes de contingencia y se debe desarrollar cada función que debe tener cada uno de los que va a estar o que va a actuar en este plan. Eso es prácticamente, eso es un plan de contingencias. Seguimos con la estructura mínima. La justificación y descripción de los criterios. Como habían visto, ahí están los criterios que ellos han utilizado para la valoración del riesgo. Información básica, descripción de los procesos y actividades. Los planos, acá podemos poner los planos de evacuación nada más. No necesariamente tenemos que colocar el mapa de riesgos. Pueden ser los planos de evacuación, las zonas o, bueno, las áreas donde están salidas de emergencia, en fin, extintores, todos los equipos de respuesta a emergencia. El inventariado del material de seguridad y de protección. La organización, la descripción de los procesos y actividades. Planos, el inventariado del material de seguridad y de protección. El análisis del riesgo, ¿no? La identificación, la valoración, la localización del riesgo en el local, en el lugar, como les estaba diciendo acá, en tal área. Nos pasamos a otro lado, ahora nos vamos para Lima, por ejemplo. Nos vamos a Lima, al centro. Todo esto es la planta de Huachipa de Gloria. ¿No? Incluso acá se observan las rutas, creo, sí, se observan las rutas. Ya, bien. Profesor, ¿qué tal? Ahí Buenas tenemos. tardes. Buenas tardes. Le tengo una consulta. ¿Se puede, por favor? Sí, dígame. Mire, sobre el tema, yo fui el que escribí escrito que es el impacto ambiental. Lo que pasa es que en un tiempo me tocó trabajar en un muelle. Bueno, trabajo con pinturas y hubo derrame y nosotros lo tocamos con el nombre impacto ambiental porque estamos contaminando el medio ambiente. Y para ello tiene que haber un plan de, ¿cierto? ¿O me estoy equivocando? No, una cosa es el impacto ambiental y otra cosa es el plan de contingencia. Son dos cosas muy diferentes. No les Por podemos eso, cambiar de nombre. claro, porque cuando se cae la pintura al mar estamos haciendo un impacto ambiental, es un derrame, ¿cierto? De sustancia química. Pero si atendemos el derrame, ¿qué es? ¿Plan de impacto ambiental o plan de contingencias? Si atendemos el derrame de esa sustancia, ¿qué es? ¿Plan de contingencias? ¿Plan de impacto ambiental? Plan de impacto ambiental. No, plan de contingencias. Plan de Claro, impacto bueno, ambiental es esto. Plan de impacto ambiental es esto. Vamos al otro lado. Este, minera La Zanja. Mina La Zanja. Vamos a ir a Mina La Zanja. Nos están confundiendo.
Acá en Mina La Zanja, aunque no lo creas, mira, es una zona verde. Impacto ambiental, prácticamente se están cerrando los impactos ambientales porque acá Mina está en pleno plan de cierre de minas. Ahí se ve el impacto ambiental. Se analiza los aspectos, los impactos. Pero ustedes dirán, pero cuando hay un derrame, ¿qué es lo más urgente? Atender el impacto ambiental, solucionar el derrame. ¿Qué es lo más urgente cuando hay una emergencia? Cuando me ha dicho, por ejemplo, el derrame de la pintura. ¿Qué es lo más urgente? Solucionar. Solucionar. Eso se llama contingencia, no se llama impacto ambiental. Contingencia es aquello que no puede esperar. Emergencia es igual. Emergencia, contingencia, son todas aquellas cosas que no pueden esperar. Profesor, pero el impacto ambiental puede esperar. Entiendan. Cuando estás tú controlando el derrame, de manera indirecta, tácita, implícita, estás haciendo la remediación ambiental. No es que vas a colocar un arbolito ahí. Si le pones nombre de impacto ambiental, se entiende como que estás remediando el medio ambiente. Si le pones plan de contingencia, es las actuaciones para controlar el derrame. Porque si le pones plan de contingencias, no es que vas a atender el medio ambiente y vas a sembrar o vas a rehabilitar el suelo, agua, aire. Cuando le pones plan, cuando tú dices impacto ambiental y aspecto ambiental, es porque vas a remediar o vas a estudiar el medio ambiente, agua, aire, suelo. Pero cuando tú atiendes el derrame, no es un impacto ambiental, es una contingencia la que estás atendiendo, es una emergencia la que estás atendiendo. ¿Entiende? Aunque parece, pero profesor, es un nombre. Es que no es que sea un nombre. ¿Qué pasa si te auditan? Viene un auditor, te dice, ¿dónde está tu plan de contingencias? Ingeniero, yo tengo plan de impacto ambiental. No. ¿Tu plan de contingencias? ¿Lo tienes? No lo tienes. No lo tengo, ingeniero. Perfecto. ¿Cuántas UITs es no tener un plan de contingencias? Creo que como 10 UITs. Porque tú le cambiaste de nombre. Supuestamente le dijiste impacto ambiental. Es que no le podemos cambiar de nombre. Las cosas son claras. Contingencia o emergencia es toda aquella situación que de la empresa puede suceder. Por ejemplo, imaginemos que hay un terremoto. ¿Yo debería tener una forma de cómo actuar en ese terremoto? Sí. Si hay un derrame, también. Si hay una explosión, también. Si hay un derrumbe, también. Pero si nosotros hablamos en otra área, en otro departamento de la remediación del medio ambiente que nosotros estamos generando por nuestras actividades, eso es diferente. Se complementan, sí, pero cuando estamos atendiendo una contingencia, no es que estamos haciendo la remediación ambiental. Son dos cosas muy diferentes. Acá, por ejemplo, en la zanja, ahí se ve el impacto ambiental. Si yo me alejo, no hay impacto ambiental. Pero yo puedo saber si en la zanja hay contingencias, quizá no. A través de esta imagen no lo puedo ver, porque supuestamente esto se ve como un área verde. La contingencia es cuando sucede. En cambio, el impacto ambiental se da casi en todo momento. Todo el momento que se hacen actividades en la empresa, hay sustancias que se están generando al agua, aire y suelo. Son dos cosas muy diferentes. Una contingencia de un aspecto de impacto ambiental. ¿Sí me entiende o tiene alguna otra duda? Profesor, buenas Sí, tardes. dígame. Una consulta. Sí. Eh, para hacer un plan de contingencia, ¿es necesario seguir algunos parámetros o, bueno, uno lo puede hacer de acuerdo a, no sé, supongamos que podemos hacer similitud a un hiper, ¿no? Que tenga Ah, no, no, no. todos sus bases para poder hacer un plan de contingencia, ¿no? No, Y no, no. adecuarlo también No, a una no tiene. empresa, No, y adecuarlo a no, una no tiene. empresa, ¿no? Por eso estaba repitiendo varias veces. Acá dice el contenido mínimo y yo les estaba explicando que acá cuando dice justificación y descripción de la metodología a utilizar para la identificación de riesgo, no, no, separemos, por favor. Separen lo que han aprendido hasta ahora y de lo que de repente tienen experiencia ustedes.
El análisis de un riesgo para un plan de contingencia no tiene nada que ver con el hiper. Por favor, sáquense eso de la cabeza. Sáquense eso de la cabeza de que tiene que ver algo con el hiper. Por favor, sáquenlo. El riesgo que tú vas a analizar, el riesgo que vas a analizar es dependiendo de, lo pongo acá, ya vuelvo a explicar, parece que no estuvo cuando yo explicaba. Lo vuelvo a explicar. ¿Cómo hace Petroperú para analizar los riesgos del plan de contingencias? Analiza el riesgo a la vida. En el hiper, nosotros no analizamos el riesgo a la vida. ¿Cuántas personas? Sí se analizan, pero ¿acaso se ve que necesitan atención muy urgente o hay fallecidos? Sí se ve. No, lo ves de manera indirecta con respecto a algo que puede pasar. Pero en este caso estamos hablando del riesgo a la vida de forma intrínseca, o sea, algo que directamente va a afectar a la vida. No algo que puede, sino algo que va a afectar la vida. Por ejemplo, vuelvo a ir a otro caso, ya que no me han entendido ni con Petroperú, ni con Gloria, ni con nada. Entonces voy ahora a la mina Cerro Verde. Ya, y espero que ahora sí me entiendan. Imaginemos que en este lugar, antes de que me pregunten de nuevo, por favor, escúchenme antes de que me vuelvan a preguntar para que no tengamos ese problema de que me interrumpen mientras yo estoy. Discúlpenme que lo diga así, pero necesito terminar para que entiendan y después recién pregunten. Esta sustancia o las sustancias que maneja Cerro Verde y las minas, ¿no? Genera los famosos relaves. Y ustedes saben que para los procesos de metalurgia se requieren químicos altamente concentrados. Ese químico no tiene la probabilidad de causarte una muerte. Ese químico te mata. No es que te puede matar, no, te mata. Si es que hay un derrame del ácido sulfúrico que tienen sus procesos de lixiviación Sociedad Minera Cerro Verde, los colaboradores que están alrededor no van a morir, no es que podrían, van a tener una grave alteración. Esa es la diferencia entre contingencia. Eso es una contingencia. Pero si yo hablo de lo que genera el medio ambiente, Sociedad Minera Cerro Verde, eso es diferente. La evaluación del riesgo que yo tengo que hacer no es ese riesgo que estamos acostumbrados en el hiper. No es ese riesgo que podría suceder. En una contingencia es aquello que va a pasar, que nosotros tenemos que anticipar cómo vamos a actuar cuando pase. Que no queremos que pase, pero si pasa, tenemos que saber cómo hacer. Eso pasa en cualquier lado. Yo puedo tener un plan de contingencias en un laboratorio. Por ejemplo, acá donde se toman las muestras de los minerales y donde se van haciendo estudios con los diferentes reactivos, debo tener un plan de contingencias. ¿Cómo hacer cuando a un colaborador una sustancia química tenga alteración en su piel, en sus ojos, etcétera? Eso es un plan de contingencias. Pero si yo quiero hablar de el hiper-C, eso es otra cosa. El hiper-C tiene que ver más con la identificación de los peligros, pero que pueden, no que van a generar un daño, que pueden generar un daño. En el caso de la contingencia es aquello que es tangible, que ya sea que haya pasado en la empresa, que mató a alguien, por ejemplo, un derrumbe, lo que sucedió en marzo, si no me equivoco. Lo que hace, no sé si han leído las noticias mineras, han fallecido 52 mineros en una mina en el extranjero. Ah, esa es una contingencia. Después de esa contingencia, la empresa tiene que solucionar, tiene que ejecutar un plan, un procedimiento, que es muy diferente al hiper. Porque en el hiper yo lo único que hago es como que me estuviera preparando frente a los peligros y riesgos que podrían suceder. En cambio, en el plan de contingencia son cosas que directamente, si pasan, van a afectar. Por ejemplo, un derrame de petróleo en cualquier área de operaciones, en cualquier lugar, incluso no solamente acá. Vamos a ir ahora a la calle. Ya vamos a ir a la calle. Yo para acá he puesto un derrame de un material peligroso. Ya por acá he puesto un derrame de un material peligroso para que me entiendan en vivo y en directo. Imaginemos que este equipo
tiene un accidente y el material termina derramándose en el suelo, tiene que haber un plan de contingencias el cual debe conocer el operador del equipo pesado. En ese momento, más que impacto, yo estoy pensando en el derrame. Eso es una contingencia. En ese momento voy a llenar mi hiper, no tiene nada que ver el hiper. En ese momento se trata de cómo yo voy a atender esa emergencia. No sé si me están entendiendo o siguen teniendo dudas. Se entendió, profesor, se entendió claramente. Así es, así de específico, ya más específico, no sé si puede hacer, pero para que me entiendan es así de explícito. O sea, el plan de contingencia no es algo que podría suceder, sino algo que cuando suceda definitivamente va a causar impacto a algo. Puede ser un impacto al medio ambiente, pero tú no estás concentrado en sí, en la remediación. Eso lo haces después. Después de que has atendido el derrame, después de que atendiste el incendio, después de que atendiste los primeros auxilios, después de eso empiezas con la remediación ambiental de ser necesario. Ya, eso no significa que no lo vayas a hacer, lo vas a hacer después. Pero ¿cuál es lo más importante? El derrame, las vidas humanas. Y ustedes dirán, no, pero profe, entonces el ambiente puede esperar, es que no nos pongamos en esa balanza de que sacrifico el medio ambiente. No, al final, ahí entra la definición de urgencia y emergencia. Algo urgente es algo que, si bien es cierto, representa un daño, pero que puede esperar. Por ejemplo, si un colaborador tiene un golpe en su dedo, es una urgencia. Que si un colaborador agarró el serrucho y se cortó el dedo y está sangrando un poquito de su dedo, es una urgencia. Pero si el colaborador agarró el esmeril y se cortó la muñeca y está generando un gran sangrado, eso es una emergencia. Que si en un volquete fallaron los frenos y el colaborador no pudo saltar y hubo un accidente bastante grave, eso es una emergencia. Que si hay un derrame de petróleo, es una emergencia. Que si un equipo está filtrando mucho aceite y está generando un derrame, es una emergencia, porque ese aceite es un combustible y puede generar un incendio. Que si, por ejemplo, a ver, otra situación, no sé, lo que sucedió en Choropampa, ¿no? Que estaban transportando el mercurio, eso fue una emergencia. Lamentablemente, en ese entonces no se hizo nada. Es la verdad, no se hizo nada para controlar ese derrame. Pero a lo largo de los años, más o menos ya les he intentado explicar, ¿no? Con el uso de la guía GRE, con el uso de la diferente normatividad, es que se han hecho más, cada vez más y más eficientes las medidas de atención de estas emergencias, que no pueden esperar. Esas emergencias, ¿dónde las colocamos? En un plan de contingencias. Yo veo todas las emergencias, emergencias humanas, emergencias de incendios, emergencias por desastres. Recordemos que los desastres solamente son naturales. Lo que sucedió en Beirut, se supone que la empresa que estaba trabajando con el nitrato de amonio en Beirut debería haber tenido un plan de contingencias frente a este tipo de situaciones cuando fallan cosas para haber evitado toda la explosión que sucedió, se supone. Es como lo que sucedió acá en Perú, no yéndonos al extranjero, acá en Perú, Villa El Salvador. El operador del equipo pesado quizá nunca le habrán hablado de un plan de contingencias. ¿De qué me serviría que yo le capacite en cuidado del medio ambiente si él lo que está haciendo es manejar una máquina? No, ahí yo me tengo que centrar en lo que realmente va a causar efectos negativos, si queremos verlo de alguna manera. No sé si sea, no sé si así, de repente han venido con dudas, porque quizás ayer los que estaban en el seminario les han dicho una cosa, yo les estoy diciendo otra, han terminado palteados. No sé si tal cual les han dado ayer el seminario, lo que pasa es que uno tiene que ser, ¿no? Decirlo con ejemplos y casos. Porque si uno se concentra en leer, leer, ustedes son profesionales, pues, ¿no? A ustedes ya no les tengo que leer yo. Sí, en
parte les he leído las leyes, pero en sí las medidas que nosotros debemos aprender y lo que ustedes deben entender es que un plan de contingencias es obligatorio. Es un documento obligatorio, sí, pero ¿qué es lo que tú debes entender y lo importante de ese plan? No es que sea elaborado. Puede ser que, no sé, contratamos a un asesor de una empresa que tiene un currículum rimbombante que vino de Chile y que vino para elaborar ese plan de contingencia. Contratamos una empresa para elaborar ese plan. ¿De qué me serviría ese documento si cuando sucede una emergencia, ese documento no se aplica a la realidad de la empresa? Esa jerarquía, organigrama, esa organización no sucede como está descrito en el papel. Por eso se hacen los simulacros. Se supone que el procedimiento que yo pongo en el plan de contingencias debe ser igual o lo más parecido en el simulacro. Que en el simulacro yo puse 5 minutos, me voy a demorar para la evacuación. Entonces, cuando hago un simulacro debo demorarme máximo 6 minutos. No puedo estarme demorando 10, 15, 20, 30 minutos. Que si en mi plan de contingencias, yo dije que siempre va a haber un brigadista atento frente a cualquier situación que tenga que ver con emergencias humanas, pues debe ser así. En las diferentes áreas yo debo tener siempre brigadistas de primeros auxilios, porque suena bonito, ¿no? Ah, ¿qué estructura? La estructura te la da el INDECI. El INDECI te da esa estructura. ¿Ya? El INDECI te da acá las pautas, los puntos en general. ¿Ya? Ustedes pueden tomar como referencia el INDECI. Lo que pasa es que esta ley, existe una ley, la ley para la elaboración de un plan de contingencias. Ya la ley 28551. Pero vamos a ser sinceros. En la ley 28551, bueno, ¿de qué año es? No me acuerdo, ahorita lo vamos a leer, ¿ya? ¿De qué año es? Congreso de la República, del año 2005. Permíteme. Sí, del 19 de julio del año 2005, del 19 de junio del año 2005. Se han pasado 16 años y esta ley no ha sido derogada, no ha sido modificada, nada. Bien. ¿Y cuál es el otro problema? Que en la misma ley que dice que se supone que se iba a crear un reglamento de la ley que establece los planes de contingencia. ¿Y qué debería haber existido ahí? Una estructura mínima. Al día de hoy yo sigo esperando el reglamento de esta ley. O sea que no existe el reglamento de la ley 28551, no existe el reglamento de la ley que establece la obligación de elaborar planes de contingencia. Entonces, y ustedes dirán, ¿no? ¿Y cuál es la estructura mínima? Lo que hacemos es basarnos, como yo les he puesto acá. Uno, muchos utilizan la estructura según el INDECI. Otros lo que hacen es basarse en estructuras internacionales. La mayoría de las empresas en las cuales nosotros laboramos sabemos que tienen capitales extranjeros y muchos de ellos toman normatividad internacional. Por ejemplo, en su momento las NOSA, lo que nos dice Bureau Veritas, estas instituciones que son así, ¿qué más? Los aspectos de NIOSH, en el caso de minería, lo que nos dice EMSHA, en fin, ya muchos toman esa estructura. ¿Por qué? Porque si me haces la pregunta en qué ley existe esa norma o estructura, yo te diré que el INDECI lo único que ha aprobado es así, una guía para elaborar. Pero no es que exista una ley, no hay una ley que nos diga cuál es la estructura mínima. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha tomado como referencia lo que nos dice INDECI. Ya, acá están esos puntos. Los medios de protección, zonas objetivo de planificación, estructura, procedimientos de actuación, implementación del plan, los planes de ayuda mutua y también debe estar la coordinación con, o sea, cuando tú necesitas ayuda, me explico. Acá, no sé si se observa, no se observa por este lado, lo voy a poner por allá. De este lado sí se observa. ¿De qué empresa es este volquete? Acá está. Ahí en la puerta del conductor está. ¿De qué empresa es? Cervosa, muy bien, ya. Cervosa, ¿cierto? Ya. Ahora, imaginemos que en el derrame
A pesar de que Cervosa tenía muy cerca su escolta, una camioneta con diferentes kits antiderrame, imaginemos que ellos no pudieron controlar la situación. ¿Qué debe también ir en el plan de contingencias? Si yo voy a requerir apoyo, puede ser de la policía, de los bomberos, ya también tiene que ir. ¿Por qué? Porque hay emergencias que nosotros no, quizá, no siempre, no siempre vamos a poder controlar una contingencia. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que si nos podemos, si no, si, no sé, municipalidades, si policía, bomberos nos pueden apoyar, pues que nos apoyen. Por ejemplo, la emergencia se nos sale de las manos. Lo que se debería haber hecho, al menos lo más rápido posible, lo que se pudo haber hecho en Villa El Salvador, es que el operador eh, en vez de intentar controlar, porque se ve cuando se observa el video del operador en Villa El Salvador que estaba el gas saliendo, lamentablemente pues luego sucede fuego más a metros de ese derrame y lamentablemente se produce tal incendio, pero el operador, más que pierde tiempo, él intenta cerrar las válvulas por las cuales está escapando el gas licuado de petróleo. Y en esos minutos, incluso en pocos segundos, ese gas ya se expandió en gran medida. Lo que él debió hacer, ¿qué es? Informar. Sí, sí, informar. Inmediatamente debía informar. Ya sea llamar al 116, llamar al 105, informar inmediatamente. Y ustedes dirán, pero pucha, ¿eso de qué habría servido? Si no puede informar, entonces lo primero que debería haber hecho es no haber generado pánico, sino haber dicho a todas las personas que evacúen esa zona. Pero lamentablemente hay algo con lo que nunca vamos, o sea, hay algo que no vamos a poder controlar. Siempre que haya un derrame, lamentablemente, nuestra eficiencia va a depender mucho de cómo controlemos a todas las personas que podrían estar involucradas. Así sean chismosos y mirones, tendremos que controlar, que evitar que ellos accedan. Porque en el video, y lo pongo para que no crean que yo estoy hablando de loco, estoy hablando de piedras, como se dice, ¿no? Se observa cómo las personas que estaban cerca a ese derrame se quedan mirando, así quietos, se quedan mirando cómo estaba sucediendo. Estaban a unos 5 metros y cuando sucede la explosión, recién escapan. Eso no es por un tema de Perú, ¿ah? Si tú te vas a Bolivia, pasa lo mismo. Si tú te vas a México, pasa lo mismo. Eso no es por un tema del país, no es porque seamos peruanos, es por un tema de cultura en general. Las personas no tenemos esa cultura preventiva. No tenemos eso que dice, no, acá está pasando algo malo, mejor me alejo. No, en vez de eso, la mayoría de personas quiere saber. Por mucho daño que le pueda hacer, quiere saber, quiere quedarse ahí. No sé si será un instinto que tienen las personas. Ya, vamos a poner derrame, Villa, ¿cómo es? Incendio, Villa El Salvador, ahí está. Y ustedes van a ver que, ¿dónde está? ¿Dónde está ese incendio? ¿Dónde está incendio? Acá está, ¿no? Así empezó el incendio, acá está. Este es el video. No necesito que escuchen lo que dice la reportera, porque también se equivoca la reportera. ¿Cómo vas a ver, pues, si ellos no son especialistas en seguridad? ¿Cómo van a saber ellos? No sé qué mencionan, no me gustó mucho lo que dijeron los reporteros en este canal. Entonces yo lo que hice fue analizar. No me dejé llevar por lo que ellos decían, sino me puse a analizar.
Acá está el chofer. Miren ya cómo está el derrame. Acá está el chofer. Miren, ¿no? Este es un gas. O sea, en teoría, ¿no? Y eso les expliqué hace 2 semanas. En teoría, los operadores de materiales peligrosos son capacitados, ¿no? Porque deben adquirir las competencias, funciones, en fin, son capacitados. En teoría. Pero esta es la práctica, mis estimados, mis estimadas. Esto es como es, yo no lo puedo decir de otra manera. Lamentablemente, no sé si sea ignorancia o, bueno, la palabra que o cual sea, pero él está arriesgando su vida. Una mínima chispa, todos sabemos eso, que un combustible con una mínima chispa se enciende. ¿Qué vamos a decir en ese momento? ¿Qué podría decir la empresa? Ah, es que él intentó controlar el derrame. Sí, pero ¿y su vida? ¿Por qué la empresa no hizo énfasis en que este es un material altamente peligroso? Y que si bien es cierto que él trabaja para la empresa, es el primero en que tiene que evacuar y que tiene que tomar las medidas de acción. Él es la primera, ¿cómo se llama? Primera respuesta a emergencias. Él es. Y se pudo haber hecho algo, claro que se pudo haber hecho algo. Porque no es que sucedió esto de un segundo al otro. No, hubo un tiempo en el cual se fue expandiendo este derrame. Hasta que luego recién hay bueno, se observa fuego abierto a unos metros de distancia, lo cual inicia el incendio. Y eso lo voy a dejar el video para que todavía no pregunten, dejen que termine el video y de ahí sacamos, bueno, no saquemos conclusiones. Lo que nosotros tenemos que pensar, de acuerdo a la especialidad que están estudiando, es, pero ¿y cómo se pudo entonces? ¿Qué se debería haber hecho? Número uno, número uno. Primero es que cuando inicia, vamos a ponerlo así por tramos. No, me he equivocado. Aquí está, ¿dónde está? Aquí está. Ahí está. Todavía no pasa nada, ¿ya? Pero lo que se observa, según lo que se ve, es como si hubiera un bache. Y eso ocasiona la fuga. Pero eso solamente representa algo, que el problema no era el material peligroso. El problema quizá era el mantenimiento de la máquina. Porque con un golpe, para que un golpe, nosotros sabemos cómo llevan los equipos pesados, bueno, los equipos de materiales peligrosos, cómo transportan estos materiales peligrosos. Se supone que su chasis y toda su estructura, ¿no? Contempla todo. Pero eso no significa que en 20 años no le vas a dar mantenimiento, no le vas a hacer una soldadura o un refuerzo externo e interno. Miren, ¿ven? No sé si se han dado cuenta, cayó la parte del conductor y ahí es donde se genera. Hay un desnivel. ¿Se pudo haber controlado? ¿Se pudo haber prevenido? Claro que sí. Quizá el incendio no, quizá la fuga no, porque controlar, imagínense, si para controlar un sólido o un líquido es difícil y complicado, imagínense controlar un gas y en plena vía pública. Lo que me gustaría que ustedes un poquito, de repente, tengamos ahí un análisis es, ¿y qué habremos hecho nosotros frente a la fuga? Frente al equipo, lógicamente, pues mantenimiento, ¿no? Darle mantenimiento antes de verificar, siempre antes de permitir la salida de los vehículos. Pero frente a una fuga de un gas, los líquidos se puede agarrar, no sé, arena, arcilla, agarras, en fin, diferentes materiales para que los absorban. Los sólidos, utilizas estas bandejas, estos dispositivos, los kits antiderrame, para controlar. Y un gas, ¿qué haces cuando un gas inflamable está escapando?
¿no? Bien, ahí mientras van ustedes, ya se pusieron, volaron, ¿no? Pucha, ¿cómo hacemos, pues? Profesor, una consulta, Dime, sí. la Jefferson Cruz, una consulta. En ese caso, cuando hubo ese incidente o accidente que hubo que estoy viendo en el video, un plan de contingencia podría también ser avisar a la gente en caso, bueno, yo no tengo la preparación para atacar ese accidente, un plan de contingencia sería avisar, retirar a la gente, Tiene que ser. Es parte ya de tu plan de contingencias. retirar a la gente. Ya, y Claro. otro plan. El otro plan sería, si tengo conocimiento, el plan de contingencia también sería atacarlo, ¿qué quiere decir? Apagarlo, ese La derrame, fuga, también sería la otra. fuga, el incendio, claro. Intentar controlar. Es O sea, que, hay dos planes de contingencia, no, 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 atacar, no, 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 retirar. no. Es todo lo que está diciendo va dentro del plan, o sea, son partes del plan. Una O parte tiene que ver las vidas humanas que están ahí, las personas que están alrededor. Otra tipo, parte es en sí la fuga, el incendio, en fin, son partes dentro del plan. Todas esas emergencias son parte de la situación. por eso, el Entonces, plan de sería sí, sí, a salvar a la gente y salvar al equipo también. todo hace plan de contingencia. Es uno solo. Solamente hay un plan de contingencia y ahí tienes que considerar todo lo que puede afectar. Ya sea un Perfecto. derrame, ya sea una fuga, ya sea un incendio, en fin. El plan de contingencia es cuando cuando sucede algo, un evento. Exacto, exacto. Pues, ¿Cómo el plan- haces? Exacto, así es. ¿Qué haces cuando sucede algo? Exacto, así de simple. Ok, perfecto, me quedó claro, gracias. Pues. Excelente, excelente. Así es, así es. Pucha, el problema es, ¿no? ¿Cómo hacemos con la fuga de los gases? ¿Cómo No, haríamos acá? Miren, en plena vía pública, personas trabajando, es la mañana. profesor, disculpe, Sí, en lo que es este evento, como usted mismo lo dice, para controlar pues una fuga de gases eh, es bien complejo. difícil. Tendría que el operador, de una u otra forma, como dice mi compañero, avisar a las personas que están lo más cerca y evacuarla y dejar que se disipe el gas en el mismo ambiente porque primero es su vida, o sea, él en cuestión de manipular las válvulas, ahí él está arriesgando su vida prácticamente. Entonces, dentro de todo, incluso dentro de la ley de un brigadista está, primero es la vida de la persona, ¿no? Claro, claro, así es. Así es. Entonces, ahí está. Las respuestas son claras. Ahora, ¿saben cuál es el problema? Y si nosotros Profesor, somos... Sí, dime. en este caso, podría usar el método, no sé si ha escuchado, bueno, yo creo que sí, el método PAS, bueno, sin CETI, PAS, Claro, claro. proteger, avisar, Proteger, avisar, socorrer. socorrer. Claro, Claro, el método eso. claro. Es que, Ah, o sea, lo que me estás diciendo, todo eso lo puedes colocar en tu plan de contingencias. ¿Qué haces? ¿Qué medidas? ¿Qué procedimientos? ¿Qué estrategias desarrollas? Todo eso es dentro de tu plan de contingencias. Todo eso puede ir, claro. Es que, como les digo, entonces, si no existe una norma o un reglamento que nos diga la estructura mínima, yo con el criterio profesional que voy adquiriendo pienso, ¿qué podría suceder? ¿Qué es lo que tendría que atender? Allá, personas que están alrededor. Como les decía, en el transcurso del vehículo, contingencia, aquellas personas que podrían verse afectadas. Contingencia, el derrame. Contingencia, es un inflamable, el incendio. Contingencia, cuando hay el incendio, todas las casas, toda la infraestructura, no solamente el equipo de la empresa, las pérdidas humanas, pérdidas materiales. Pensar, ahora, ¿qué hago yo? Y ahí es donde entran, pues, lógicamente entraron los bomberos. Se supone que el primero que tiene que solucionar o los primeros que tienen que pensar en qué hacer somos nosotros, los que estamos de la empresa, los que somos parte de la empresa. Pero a lo que yo entiendo de esta empresa, quizá no tenga ni siquiera el colaborador, el operador, no tenga
un curso de materiales peligrosos, que si lo tuviera al menos sabría que es un inflamable y él se habría puesto a salvo. ¿Qué pensaría, no? Quizá por el hecho de intentar controlar, intenta agarrar, hacer algo, quién sabe. Pero se supone que no lo debo dejar a la suerte del operador, no lo debo dejar a lo que él crea, sino debo capacitarlo para que cuando suceda, él sepa cómo actuar. Y no es que simplemente lo voy a capacitar. Todo esto de planes de contingencias, por eso se hablan de los simulacros. Los simulacros no solamente son, en teoría, todos creemos que los simulacros solamente son para evacuación. Simulacro es de todo. Yo puedo hacer un simulacro de un accidente en mina. Yo puedo hacer un simulacro de un derrame. Yo puedo hacer un simulacro de una mutilación. Sí, se pueden simular muchas cosas. Y ahí en el simulacro yo voy a solucionar todo lo que el colaborador se podría equivocar para que en una situación real sepa qué hacer. Lógicamente que una situación real es muy diferente de un simulacro, porque en el simulacro lo sientes así, como que fuera un simulacro. Lo que hay que intentar hacer es que el simulacro sea lo más parecido a una emergencia real, pero controlando todas las variables que pueda hacer. Porque por mínima que una variable se me pase, quizás yo pueda afectar al colaborador. Por ejemplo, yo me acuerdo, una, un ingeniero intentó dar una charla del uso del extintor. No sabía él el tema del viento, la dirección del viento, cómo se tiene que colocar, en qué lado debe colocarse para extinguir el fuego, para enseñar la práctica del uso del extintor. Él se puso a favor del viento, o sea, se puso al frente de donde estaba apuntando la llama. Se quema un poco, ya, pero para hacer una capacitación, lógicamente que se tiene que describir todo eso, ¿no? Y se supone que para eso, ¿no? Somos especialistas. Yo no puedo, no sé si les he mencionado, creo que sí les he dicho. Si es que no estoy seguro de hacer algo, mejor no lo hago, pero eso no significa que me voy a quedar de brazos cruzados. Si no lo puedo hacer, me capacito, busco información, pido a la empresa información y después yo atiendo esa situación. Porque yo no me puedo quedar de brazos cruzados, ¿cierto? No son situaciones que no las podemos dejar así. Bien, ¿tienen alguna otra pregunta o comentario quizás? Profesor, una consulta. Sí, sí. La semana pasada dijo usted que en cada equipo, por ejemplo, en ese equipo que estamos viendo, hay un código de 4 números con color anaranjado, ¿cierto? Si no me equivoco. Sí. Ya, yo me imagino que el conductor, al coger su equipo móvil, me imagino que siempre verifica los 4 dígitos y vamos a suponer, se prende como se prendió en el video, él tiene que saber cómo atacar al inicio esa fuga. En este caso, me imagino que él no ha visto el código, ¿no? Claro, esa es la teoría que estamos haciendo en clases. Nosotros, o sea, ustedes están aprendiendo para que cuando vayan a sus empresas lo realicen. Pero si analizamos a nivel nacional, no todas las empresas tienen esa política o esa cultura de capacitarlos para que sepan. ¿Por qué? Porque las empresas creen que las capacitaciones son un costo. Ya, vamos a decir las cosas como son, así creen las empresas, que seguridad es un tema de costo. ¿Que por qué no implementa seguridad? Porque le cuesta. Y como Sunafil no fiscaliza a todas y cada una de las empresas, sean pequeñas, grandes, medianas, entonces muchas empresas hacen lo que quieren. Se supone que la empresa que ha desarrollado este transporte debería tener. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lamentablemente, eso sí estamos acostumbrados. Y no lo digo por Perú, como les digo, en Bolivia, en diferentes países pasa. Actuamos después de que suceden las cosas. O sea, la empresa ahora que se dio cuenta que hay este tipo de situaciones, recién quizás va a hacer un plan de contingencia, recién quizás va a capacitar a sus operadores, recién quizás va a hablarles de los materiales peligrosos y de todo ello. Pero eso no debería ser un tema después de, sino antes de. Por eso es muy importante, ¿no? Este tema. O sea, se supone que si yo trabajo en una empresa que tiene materiales peligrosos, lo primero que estoy pensando es en capacitar. Y si no lo he capacitado, no lo mando.
No lo mando, por mucho que sea, por muy buen operador que sea, no lo mando. Porque no es lo mismo operar un volquete que tiene, no sé, tierra o piedra chancada, que mandar un volquete con concentrado de mineral. No es lo mismo una cisterna de agua que una cisterna de materiales peligrosos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, duda o comentario antes de que... Hola, ingeniero, buenas tardes. Para un comentario, Sí, ingeniero. sí, sí. Es bien cierto con respecto a usted, ¿no? Que habla con respecto a los simulacros, ¿no? En la empresa que yo trabajo, durante todo el año tenemos 9 simulacros, ¿no? En la cual está destinado de acuerdo según a los riesgos críticos, ¿no? Lucha Ya. contra incendios, materiales peligrosos, ¿no? Caída de personas, ¿no? Entonces eso hace a qué cosa, ¿no? Para que el personal de respuesta de emergencia, ¿no? Que se cuenta acá en la empresa, ¿no? Para ver las fortalezas y las debilidades que ellos tienen, ¿no? Y eso hace siempre cuando ocurre el evento, ¿no? Porque eso lo programan de acuerdo a un cronograma, ¿no? Y eso hacen participar, ¿no? Y si hay después del evento que ocurre, inmediatamente se reúnen todas las personas involucradas, ¿no? Para poder ver las fortalezas y las debilidades, ¿no? Preferible equivocarnos, ¿no? En el momento de hacer esa respuesta, ¿no? Ante un evento real, ¿no? Ese es un comentario, ingeniero. Muchas gracias. No, está bien. Así es. ¿Alguien más? Bien, miren, como vamos a tener la lección, les voy a dar, más que un receso, les voy a dar un tiempo para que ustedes repasen un poco. Porque justo con este tema de planes de contingencia terminamos lo que es este módulo de sustancias peligrosas, derrames y todo ello. Entonces, lo que voy a querer que ustedes desarrollen en la lección oral, que me describan, ¿no? Porque ya es lo que hemos venido avanzando a lo largo de 3 semanas. Este módulo es corto, solamente son 3 semanas. He tratado de verlo así con casos, ejemplos, porque al final es lo que ustedes desarrollan, ¿no? Ustedes no agarran, no es que se pegan a la ley y, pucha, la ley, no. Ustedes lo que hacen es medidas, ¿no? Que puedan solucionar. Entonces, lo que se les va a tomar es, primero, lo que hemos visto sobre materiales peligrosos, los niveles de protección, vías de exposición, los niveles de competencia, nivel 1, 2, 3, formas de reconocer e identificar, ¿no? Los rombos, diamante, NFPA, eh, la clasificación, el uso de la guía GRE, bueno, como les había dicho, niveles de protección personal, el sistema de comando de incidentes, derrames, descontaminación. De él les hablé sobre lo que eran condiciones del sitio de almacenamiento, cómo se debe almacenar un material peligroso, las operaciones del sitio de almacenamiento, o sea, eh, que es importante no apilar o no tener muchos niveles en altura en un almacén de materiales peligrosos porque se pueden caer los materiales y provocar una emergencia. Un poco de la ley, ¿no? De lo que les decía, de la ley 28256, del reglamento, que les informaba que hay un registro de conductores que deben pasar por capacitaciones, y sobre último, bueno, en lo último esta parte, ¿no? Como les dije, la mayoría utiliza la estructura según INDECI, pero cada uno puede armar su propia estructura. Como han visto, el plan de contingencias es analizar toda situación que pueda salir mal. Finalmente, ¿qué es la formación de brigada? Pues la formación de brigada son todos los grupos de respuesta a emergencias, ¿no? Pueden ser brigadas contra incendios, brigada de materiales peligrosos, brigada de primeros auxilios, brigada de búsqueda y rescate, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, de esos temas es que yo voy a desarrollar la lección oral. Entonces, yo lo único que voy a hacer es, voy llamando nombres y apellidos y ustedes me van informando. Pucha, profe, yo no sé todo eso. Me vas hablando de lo que te acuerdas. De estos diferentes puntos me vas hablando de lo que te acuerdas. Ah, me acuerdo del diamante NFPA que tenía 4 divisiones, que no sé qué cuánto, que no sé qué lo otro. Ah, de la guía GRE que teníamos que utilizar, páginas amarillas, páginas verdes, páginas naranjas.
En fin, ya. Y con eso terminamos el día de hoy. Y terminamos este módulo. Por eso les voy a dar yo, ¿cuánto les daré? Pues unos 20 minutos si quieren les voy a dar, para que, si es que no tienen, ya recién yo estoy viniendo, estaba trabajando y hoy día hay lección, ya fue, pues ya. No, no te preocupes, toda la información está acá. Ingresan a equipos, el grupo seguridad, titulación de seguridad minera. Se van al canal plan de contingencia y en el canal plan de contingencia, en los archivos, está todo. Profe, ¿por qué no lo ha subido Moodle? No sé si ustedes sepan, pero a veces cuando yo le pregunto ahí al encargado de la plataforma, me matricula, no sé, a veces me matricula, a veces no me matricula, para evitar renegar, les he subido la información, toda la información del curso está acá. O sea que si ustedes quieren ver las definiciones, la guía GRE, ahí está todo está acá. Todito. Entonces lo repasamos, lo leemos y regresamos de acá 5:15 o 5:20. ¿Ya? Para que puedan ustedes desarrollar esto. Bien, voy a dejar de grabar durante esos 25 minutos para que no tengamos problemas en este video que se está guardando ahorita.